Bienvenidos al canal de TPA, una nueva academia de fútbol en Shanghai. Estrenamos canal, estrenamos sección también, que es Tapeando con, donde vamos a tener invitados del fútbol profesional y también del fútbol base aquí en Shanghai y alrededor de China. Dar las gracias primero, sobre todo, a nuestros amigos de La Siesta, restaurante español aquí en Shanghai. Y bueno, me presento, yo soy Iván Gómez, aquí tenemos a Duncan, que os va a presentar al primer invitado que vamos a tener en la primera sección del canal. Sí, bueno, hoy nos encontramos con un entrenador de fútbol sala muy famoso en España, muy laureado también, Faustino Tino Pérez. Se encuentra aquí en China ahora, está trabajando aquí, lleva aquí desde noviembre y vamos a hablar con él a ver qué tal el desarrollo del futbolista en China, un poco de su experiencia en España, etc. Pues vamos a ver que ya está llegando, vamos con él. Hola, Faustino. Hola. Un placer. Chao. Bueno, pues ya estamos por aquí con Tino Pérez. Tino, bienvenido. Muchas gracias sobre todo por estrenar esta sección. Bienvenido, Gracias Tino. a vosotros por invitarme a vuestro primer programa. Y bueno, como decíamos, ya os ha informado Duncan, ¿no?, que es profesional del fútbol sala, y es justo por ahí por donde vamos a empezar esta charla entre amigos, y luego enfocaremos un poquito más a los grupos reducidos, que es lo que tenemos en la academia. Así que vamos a empezar, Tino, primero, ¿cómo empezaste en el fútbol sala y por qué? Porque digamos que es lo más famoso en España, el fútbol campo, el fútbol 11. ¿Por qué fútbol sala y no fútbol campo? Bueno, porque inicialmente yo practicaba todos los deportes. Jugaba balonmano, jugaba básquet, hacía karate en ese momento, muy jovencito. También hacía fútbol. Y el deporte al que más tarde llegué fue al fútbol sala, que fue con 7 u 8 años, porque todavía no había llegado bien a España. Lo vimos en un colegio cuando yo era aproximadamente con 8 años y lo empezamos a probar. Y sinceramente lo que más me encantó era esa velocidad, esa intensidad y sobre todo el continuo contacto con tus compañeros y con el balón. Y eso hizo que bueno, pues que hiciera fútbol y fútbol sala, sobre todo, incluso artes marciales, durante unos años, hasta los 12 más o menos, y a partir de los 12 años ya me quedé en fútbol sala. Y hablando un poco de los entrenadores, sobre todo, y haciendo la distinción entre ambos deportes, ¿qué te quedas con los entrenadores de ambos deportes, de fútbol y de fútbol sala? Y sobre todo, ya cuando comentes eso, ¿qué entrenador destacas de tu juventud, el que más te aportó, el que más te influyó para luego tú acabar siendo, pues también, jefe en los banquillos? Pues para mí tengo varios entrenadores. Hay uno que me formó mucho, que me hizo pasar como jugador, de jugar en una competición local, fuerte, pero local, que en poco menos de 6 meses me hizo debutar en primera división de fútbol sala. Y se llama Cego, es un entrenador brasileño que ha estado, o está todavía entrenando, formando, y gracias a él pues di ese salto de calidad, sobre todo técnica, y hizo que mi deporte aún me gustara mucho más. Como digo, ha pasado por muchísimos países, no sé si tiene recorrido ya 50 y tantos países donde ha entrenado, por donde ha pasado. Es para mí, además es fundador de un sistema de juego en ataque que se llama 4-0, 4 en línea, o de 4 también lo llaman, así un poco común. Y luego tengo otro a nivel de gestión de grupos y a nivel de gestión de equipos, me enseñó mucho, que es Carlos Jiménez, que es otro entrenador que conocí, con el que tuve la oportunidad de entrenar, y que luego fui jugador y luego fui segundo entrenador suyo en Toledo. ¿Y qué diferencias encuentras, aparte de las obvias, de las reglas y demás, pero al final hay un balón de por medio, en ambos hay que meter el balón en la portería, pero qué diferencias encuentras entre el fútbol sala y el fútbol 11? Bueno, creo que antes, hace unos años, se notaban bastantes más diferencias. Ahora ya se van acercando porque creo que hay un vuelco, sobre todo del fútbol, a controlar los espacios y a mejorar la velocidad de ejecución y por supuesto también de técnica, y eso se está pareciendo más a cómo se trabaja el fútbol sala desde hace tantos años. ¿Qué ocurre? Que yo también tengo más interés por el fútbol en este caso. Como te digo, las tendencias nuevas de nuevos entrenadores es que sea mucho más combinativo, que
formar en el todo a los jugadores y bueno, es verdad que hay que buscar un equilibrio en no perder creatividad o la característica importante de cada jugador y adaptarlo a tu sistema de juego y por supuesto dotarle de esos fundamentos tanto técnicos como tácticos para que pueda desempeñar bien su Tino, habla de la técnica y sobre todo una técnica, nosotros como entrenadores de fútbol, una técnica que muchos entrenadores nos ha dicho a nosotros en fútbol campo: nunca utilice la puntera para disparar. En el fútbol sala obviamente es súper importante el punterazo, ¿no? El pegar con puntera cuando es necesario. ¿Por qué cree que en el fútbol los entrenadores dicen tanto no utilice la puntera para disparar? Pega con cordones, pega en interior, etc. Quizás porque hay menos costumbre, pero Ronaldinho le pega muy de puntera, e incluso Ronaldo ha pegado el balón de puntera. También depende un poco de tu formación, ¿no? Pero creo que los jugadores brasileños, que su base está en el fútbol sala, jugadores españoles tienen más recursos y pueden utilizar un poco más la puntera. Es verdad que la puntera yo la veo menos útil en el fútbol que en el fútbol sala. Creo que para sorprender y para engañar la puntera a cierta distancia, no a muy larga distancia, pero a una distancia media y corta, tú no sabes dónde diriges el balón, porque no hay un gesto técnico que al portero le pueda insinuar hacia dónde puede ir ese balón. La puntera tú le pegas de uña y ni siquiera el propio jugador que la toca de puntera sabe dónde va a mandar el balón. Controlar, ¿no? Efectivamente. Sí. Entonces hay que tenerlo muy trabajado para que tú sepas perfectamente dónde mandar ese balón de puntera. Por lo cual es un disparo, es un recurso que yo creo que en el fútbol lo que hace es acelerar cuando no tienes tiempo porque llega el defensor, controlas y orientas el balón y le metes de puntera y ya está. Pero en el fútbol sala, sobre todo porque salen a la distancia de disparo generalmente es mucho más cercana y evidentemente el balón va como una flecha y tampoco sabes dónde se dirige, por eso se utiliza más. Pues, hemos hablado sobre tus entrenadores previos un poco. Sí. Si hay una cosa que puedes sacar de esos entrenadores, una cosa con que quedarte como entrenador, ¿cuál sería? Bueno, creo que sobre todo con su pasión, yo creo que un entrenador es un maestro, es un profesor o alguien que enseña, ¿no? Entonces, creo que de ellos he aprendido, aparte de muchísimas cosas técnicas o tácticas o de gestión de grupos, también me han enseñado a tratar a otros y sobre todo a intentar ser o dar el máximo en lo que tú haces, tanto como jugador como entrenador, que no haya medias tintas. Me han enseñado creo que hay dos leyes de esfuerzo, la del mínimo esfuerzo y la del máximo esfuerzo, no hay una mediana, y he intentado siempre estar en la del máximo esfuerzo, porque si no llegas a esa o no estás en esa, evidentemente es la del mínimo esfuerzo, y trato de eludirla siempre que puedo. Y hablabas antes de los brasileños, y es algo que se me ha quedado ahí, porque los brasileños, todos sabemos, es un poco de conocimiento general, ¿no?, del fútbol, que siempre empiezan, o la mayoría, empiezan en fútbol sala y luego acaban dando el salto a fútbol campo, ¿no? ¿Por qué crees que es más fácil el salto de fútbol sala a fútbol campo que el que está en fútbol campo pase a fútbol sala? Bueno, primeramente es cultural, los brasileños y los españoles. Sí. Ahora ya, desafortunadamente, se juega menos en la calle, tanto en Brasil como en España. Todos hemos jugado en la calle y eso era fútbol sala. Exacto. Individual, contra uno o por parejas, en campos, en plazas, con balones de diferentes tamaños. Y para jugar a fútbol tenías que ir a un campo de fútbol y había pocos. Ahora evidentemente hay muchos más, ya está el césped artificial, ha favorecido todo ese tipo de aspectos, pero ibas al colegio y tenías tu campo o tu pabelloncito para hacer gimnasia, pero era un campo de fútbol sala, aunque no tuviera las medidas reglamentarias, pero hacía fútbol sala. En la calle lo mismo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que eso también creo que ha marcado diferencias técnicas tanto en brasileños como en españoles. Yo he oído siempre eso del tiki-taka, ¿no? Sí. Jugadores, por citar alguno, que Iniesta o alguno más que ha jugado a fútbol sala, que es de los pocos jugadores que en su lugar orienta muy bien con la planta, que utiliza muchísimo la planta y que no es tan habitual. Bueno, pues creo que tiene que ver con haber podido jugar más o menos en la calle y sobre todo con el colegio. En el caso de Brasil, aún más. Es como una herramienta de subsistencia en Brasil.
porque creo que puedes alcanzar una mejor vida siempre que eres deportista, y el fútbol sala y el fútbol en este caso está al alcance de la mayoría. Y ahora respecto ya al fútbol sala sí en España o bueno, también aquí en China, aunque entraremos más en detalle ahora, ¿qué crees que es lo que se tiene que mejorar, si hay algo? Porque por ejemplo en el fútbol campo siempre se habla, pues no sé, antes de que saliese el VAR, pues el VAR, alguna norma cambiarla, y en el fútbol sala ¿qué? Porque se habla un poquito menos y no sabemos dónde falla, dónde se podría mejorar. Bueno, yo creo que se debe mejorar en la formación. Creo que para mí es fundamental, porque en la formación está el futuro de cualquier deporte. Entonces, donde hay que poner más énfasis, o donde tenemos que ayudar los entrenadores con más experiencia, o los mejores entrenadores tienen que vigilar ese proceso si no pueden estar en el día a día. Creo que la formación es el futuro. Entonces, el dotar a los niños de esas herramientas para que puedan competir, puedan entrenar, que luego puedan cambiar de entrenadores o de clubes y que no lo noten, creo que depende de formadores. Entonces, hay que diferenciar lo que es un formador con lo que es un entrenador. Entonces, creo que tenemos que ser primero formadores y después entrenadores. Tino, en Inglaterra, por ejemplo, Inglaterra no le ha dado nunca una gran importancia al fútbol sala. Está llegando un poco más ahora, pero sobre todo no en lo profesional, sino en etapa de desarrollo, los jóvenes. Está llegando los jóvenes. Muchos equipos de primera, su enseñanza y su desarrollo de sus jugadores en las edades tempranas, 6, 7, 8 años, está enfocado en el fútbol sala ahora. Ahora veis jugadores en Inglaterra, jugadores como Foden, por ejemplo, jugadores como Bellingham, que ahora están saliendo de la cantera esta de Inglaterra, donde se les ven muy diferentes y mucho más cómodos con el balón, en espacios reducidos, en espacios cortos. ¿Crees que eso es algo que debe de mirarse los equipos españoles de fútbol 11, que en las etapas de desarrollo deben de enfocarse mucho más en el fútbol sala, 6, 7, 8, 9 años, la técnica de balón, espacios reducidos? Yo no conozco mucho el fútbol y sus entresijos, pero es cierto que hay unas edades en las cuales tú le tienes que dar un fundamento técnico al niño, pero no solamente en fútbol sala, sino en cualquier otro deporte. Tenis de mesa, deportes de oposición, en todos. En el tenis, evidentemente necesitas repetir, y es que en el fútbol sala o en el fútbol, 1 milímetro al balón es como un palo de golf. Tu pierna es como un palo de golf, por ponerte un ejemplo. Si tú le das 1 milímetro a la bola del palo de golf, más arriba, más abajo, más a la izquierda, más a la derecha, donde no es el sitio, claro, el balón de fútbol sala a 5 metros varía un poco, pero si fuera 100 metros como una bola de golf, la variación sería mucho mayor, ¿no? Pues entonces por eso hay que trabajar la técnica de pase, de disparo, y se tiene que hacer, bueno, pues en deportes en este caso, o el baloncesto. O sea, que el baloncesto entrena el tiro constantemente y el pase, porque si no, no puedes hacer una serie o desarrollar una serie de filosofías de ataque a una gran velocidad, porque sí se puede hacer lentamente, pero hay que llegar a hacer esa técnica lo más veloz que pueda y que sea eficaz. Y ahora, como comentaba antes Duncan cuando te presentaba, eres un recién llegado, vamos a decirlo, en comparación que algunos llevamos 4 o 5 años aquí en China, y eres un recién llegado, ¿no? Después de toda tu gran experiencia. Así que después de todos estos meses que llevas aquí, ¿qué has visto en cuanto al fútbol sala chino? ¿Diferencias con el español? ¿Cómo lo ves? Bueno, veo bastantes diferencias. Date cuenta que España, junto con la mayor parte de los países sudamericanos, el fútbol sala es un deporte de hace 70, 80 años, entonces necesitan ese proceso. Creo que sí que es verdad que en China tienen herramientas y tienen la posibilidad, con tanto niño, de desarrollar cualquier deporte y desarrollarlo bien. Entonces yo creo que el fútbol sala tiene su oportunidad en China. Creo que también ese es mi objetivo, ¿no? Apoyarles y ayudarles para que ojalá en el futuro se pueda decir que ha habido un antes y un después, o por lo menos que Tino ha pasado por aquí y que les ha abierto algún camino. Esa sería mi ilusión en el futuro, ¿no? Porque yo no solamente vengo aquí a entrenar a un club, creo que vengo a dejar un poco más de huella, o eso me gustaría, si me lo permiten las circunstancias. Hasta ahora estoy, la verdad es que muy contento.
pero espero que no sé el tiempo que estaré. Nosotros aquí en China, pues como bien ha dicho Iván, llevamos 4 o 5 años ya. Yo todavía no recuerdo ver una cancha de fútbol sala, ni un balón de fútbol sala. Hemos trabajado, obviamente, todo fútbol césped, hay campos de fútbol 5, pero que son de césped. Sí. Y no entendemos por qué no ha llegado el fútbol sala aquí. Sí, en 2004 se jugó el mundial en Hong Kong. El mundial, me parece, de fútbol sala. Sí, creo recordar, creo. ha estado en Taiwán Sí, y en Hong Kong. Sí, pero ha sido muy anterior. Pero eso también depende de FIFA, esas decisiones, Sí. y para que se vaya conociendo un poco el deporte de fútbol sala. Pero no han pasado muchos entrenadores españoles de fútbol sala por aquí. Sí. Conozco a Bruno y ha pasado algún brasileño, pero no ha habido muchos entrenadores extranjeros que hayan venido a entrenar a China. No sé qué tipo de circunstancias había. Evidentemente en los últimos años por el COVID, pero anteriormente a eso, bueno, creo que sí que tienen potencial para incorporar tanto jugadores como entrenadores del extranjero, sean españoles, sean brasileños o de otro o italianos, que puedan tener unas condiciones para poderles ayudar. ¿Crees que es por el dinero que no se... Es decir, si comparamos el dinero del fútbol sala, lo que ingresa al fútbol sala, con lo que ingresa al fútbol césped, ¿cree que eso es una de las cosas más importantes que se debe de igualar, no de igualar, pero de mejorar un poco en el fútbol sala, de esa igualdad de dinero para los clubes? No, yo creo que no. Yo creo que el fútbol tiene su nivel, que es un nivel que está por encima de cualquier otro deporte, y el resto tenemos nuestro espacio. El del fútbol sala en este momento está por debajo del baloncesto, está por debajo del balonmano. Y bueno, pues no a nivel de licencias, por eso el fútbol, para mejorar esas licencias que tenían muchísima diferencia con el fútbol sala, pues ha creado el fútbol 7, el fútbol 8 y todo este tipo de deportes un poco de alternativa para generar más licencia. Pero el fútbol sala creo que necesita diferentes detalles para mejorar. Necesita una mayor expansión, necesita que haya más formadores, necesita que vayamos a este tipo de países. Yo se me ha abierto esta oportunidad y la he aprovechado. En principio nunca había pensado, si me preguntas hace unos meses, antes de verano, no se me hubiese ocurrido pensar que iba a llegar a China el 1 de noviembre, vamos, por lo más remoto. Pero sinceramente me parecía una manera de abrir una puerta, de conocer y de poder ayudar. Y para mí es un reto distinto y bueno, pues por eso me he venido a esta aventura. Antes de enfocar un poco más lo de China y ir en detalle sobre lo que te espera aquí, quiero enfocarme un poco más en el fútbol sala de España, porque creo que, como bien has dicho antes, casi todos los niños jóvenes juegan o en la pista del pabellón, o en el polideportivo de su pueblo, o en la calle, en la plaza. Yo sé de muchísima gente, yo diría que casi todo, que le gusta el fútbol césped, también juega el fútbol sala. ¿Por qué tan pocos eligen seguir con el fútbol sala y en vez de seguir con el fútbol sala se desvían al fútbol césped en España? Bueno, yo creo que ahora ha cambiado esa dinámica. Te puedo decir que los niños ahora van donde van los amigos. Y muchos salen de academias de fútbol o de fútbol sala o de un arte marcial para irse donde van los compañeros del cole. Lo sé por experiencia porque tengo 2 hijos y me ha pasado. Yo a los míos nunca he tratado de dirigirles. Sí. De hecho no les dirijo en ese aspecto. Pues el mío el mayor empezó haciendo fútbol sala, luego como los amigos jugaban a fútbol se fue a fútbol y luego vio que en el fútbol pues no le iba mucho y se pasó otra vez al fútbol sala. Y el pequeño pues estaba haciendo atletismo, ahora lo ha dejado, está haciendo fútbol sala, de momento le gusta, me ha pedido jugar a fútbol también porque tiene amigos en el cole que juegan a fútbol y si los tuviera que jugar a la petanca pues seguramente le gustaría jugar a la petanca. Creo que eso ha cambiado mucho porque ahora mismo las generaciones de los nuevos niños, pues eso, yo a lo mejor no sé tocar esa tablet que tenéis ahí y ellos manejan, de hecho, yo creo que el fútbol ha sido muy inteligente en enfocar, porque se estaba perdiendo el fútbol por televisión. Ya los niños no van a ver el fútbol a los bares y esas cosas, los chavales ya pues salen entre ellos y poco más, pero el que las plataformas de fútbol
ahí le han metido el fútbol en los iPads estos, o en los teléfonos móviles, en los smart, y que lo puedan ver. Es otra manera de contactar y de alguna manera de fidelizar a esos niños que se estaban desconectando del deporte en general, sobre todo del fútbol, que es lo que más tradición tiene. De hecho, pues yo no les escucho hablar mucho de fútbol, a no ser que sea de su propio equipo, pero los jóvenes ya no hablan como nosotros, ¿no? Que algunos había hasta disputas. Sí, la sigue habiendo. De cualquier otro partido. Pero en sí el fútbol, pues eso, ahora hay una apertura total a todos los partidos, se pueden ver en todos los canales, aunque yo creo, por mi experiencia, que no todo el mundo ve todos los partidos, que ve los de su equipo y por supuesto los de la selección. Sí. Pero creo que al fútbol sala no tiene tampoco genera esos ingresos, lógicamente. No tiene esa trascendencia ni tiene esa expansión como otros deportes, y es otro aspecto a nivel de marketing que tiene que mejorar el fútbol sala. Bueno, pues ahora ya hablando un poco de lo que hacemos, que ya hemos estado hablando antes off record, te hemos comentado que principalmente lo que hacemos es entrenamientos de grupos reducidos, que desde el fútbol podría ser una manera de acercarse al fútbol sala en cuanto al número de jugadores utilizados en ejercicios y demás, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, hablando de que hacemos entrenamientos con grupos de entre 2 y 6 niños, ¿cómo crees que puede beneficiar eso al jugador y en otro momento dado al propio equipo, que hagan entrenamientos no individuales, pero sí en grupos reducidos? ¿Cómo puede afectarle eso al jugador y al equipo? Bueno, está feo, entre comillas, responder con una pregunta, pero si tú divides un balón entre 6 o entre 12, y si lo divides entre 24, ya me da la respuesta. Van a tocar más balones. Efectivamente. O sea, si tú haces grupos de 2 o de 4 jugadores, pues 4 jugadores con un balón van a tocar mucho más el balón que si haces un grupo de 6 y 6, que son 12. Sí. Evidentemente, esos contactos repercuten en tu aprendizaje. Entonces, es que es por sentido común, es que efectivamente no hay otra regla, es que es así. Si tenemos un balón para ti y para mí, pues ya no es lo mismo que para 3, ya le toco menos, porque somos 3 y somos 4. Imagínate ya a 11 o a 22, no sé los que entrenan, o más que entrenarán en un campo de fútbol, entrenarán 30, ¿no? Entonces, tienes que hacer grupos para que todos puedan tener un contacto habitual, continuo, y cuanto más contacto con el balón, mejor, porque es una manera de trabajar. Claro que se juega sin balón, pero lógicamente la técnica, sobre todo enfocada a tu partido y a tus entrenamientos, cuanto más reducido el grupo, más juegas. Nuestra idea con los grupos reducidos no es, por ejemplo, enfrentarnos con diferentes academias, es cooperar con diferentes academias. Queremos cooperar para que su jugador se tecnifique, para que mejore, para que haya 2 o 3 jugadores, para que haya competición entre ellos también dentro del grupo de reducido, porque obviamente es parte del juego también la competición. Y nuestra idea de los grupos reducidos es un poco esa. ¿Qué crees que debemos de pensar sobre los grupos reducidos? ¿Qué problemas nos podemos encontrar en el futuro también? Yo pienso que problema ninguno, todo hay un periodo de adaptaciones, y creo que el trabajar con grupos reducidos tiene muchísimas ventajas, pero claro, no es una cosa por otra, hay que buscar un equilibrio de integrar todas las tareas, ¿no? Igual que trabajas, creo que en varios días de entrenamiento, no sé los días de entrenamiento que te podéis tener, pero puedes trabajar, si tienes 2 días, pues un día en grupo reducido y otro un poco de colectivo, o si tienes más días, evidentemente, bueno, incluso si tienes 1 hora de entrenamiento o 2 horas, pues dentro de esas 2 horas también puedes hacer tareas en las que tú trabajas inferioridades o grupos reducidos, pero que luego los llevas al colectivo. Creo que una cosa no sustituye a la otra, hay que manejar bien un equilibrio entre todo, ¿no? Como las limitaciones o las pautas en las tareas. Creo que es bueno que sepan jugar a 2 toques, pero también es bueno que el niño juegue libre, porque no le quitas sus características, y eso, efectivamente, y que sabes cómo es, porque si yo quiero ver a un niño cómo juega, pues le tengo que dejar libertad, y de hecho creo que a edades tempranas hay que darle muchas libertades en ese aspecto, y que jueguen, y en el juego no ponerle muchas reglas, ¿de acuerdo? Creo que se tienen, desde mi punto de vista, de las edades que estamos hablando, la parte importante de la formación
es la técnica y el juego, pero el juego global, Sí, no, sí, sí. no enfocado a, sino pues eso, que tenga contacto con el balón. Sí. Y si el juego es por pareja, me parece perfecto, porque se pueden hacer campos pequeños, con porterías pequeñas, que hay un montón de tareas para esto, pero para que el niño siempre tenga en una hora, si le pega 500 veces al balón, mejor que si le pega 300. Entonces, que es como su manera de aprender, ¿no? Sí, obviamente nuestra academia se llama Total Performance. Tenemos a usted que ha ganado campeonato de Europa de fútbol sala en la élite, ha estado con un gran equipo como el Inter Movistar durante varios años, ha entrenado en diferentes países. Para ti, ¿qué es el Total Performance? ¿Qué es el Jugador perfecto o algo así. el juego perfecto? ¿Qué es no sé Sí, cómo explicarlo, un poco En como... este caso, jugador perfecto es como un grupo reducido, que sería la mejor actuación de un jugador, Sí. o cómo podría alcanzar su máximo nivel. Bueno, creo que el jugador perfecto Salvando, claro, no existe. Pero luego ya depende de los gustos. Para mí, un jugador que tenga una capacidad de lectura del juego es importante. Un jugador que tenga también una capacidad de selección a la hora de decidir qué es lo más útil, lo más rápido, y que haga sobre todo jugar mejor a sus compañeros, es un jugador muy valioso. Si además ese jugador defensivamente trabaja fuerte, todavía es más valioso. Si ese jugador tiene la capacidad no solamente de pensar y de jugar bien para los otros, sino que tiene la capacidad de resolverte situaciones complicadas por recursos técnicos, tácticos y además por experiencia, pues todavía mucho mejor. Si encima tiene gol, pues todavía vale más dinero. Claro. La arrogancia, se habla mucho de la arrogancia, de un juego sobrado, que digamos que piensa que también es súper importante tener esa poco de arrogancia, de decir, mira, yo soy el mejor, dame el balón que yo resuelvo. Que no sé si llamarlo arrogancia. Para mí eso es presencia. Sí. O sea, alguien que busca el balón tiene presencia, no arrogancia, que quiere el balón. Y es fundamental en el fútbol sala, sobre todo en esos últimos segundos de partido, que la cosa está apretada, pues aquel que dice, dame el balón a mí, que yo le quiero, que yo lo resuelvo, que a mí no me quema, pues esos son los jugadores que marcan la diferencia. En cuanto a eso, a la personalidad, por supuesto, por tu nivel y demás, has estado con grandes jugadores, y ya no solo cómo manejarlos, porque en el fútbol base trasladaríamos, digamos, del fútbol profesional a cómo tratar a las estrellas, al fútbol formativo a cómo tratar a los padres, porque al final es con quien lidias. Entonces, ¿qué diferencia puedes ver entre cómo tratas a una estrella en el vestuario a cómo puedes tratar en el fútbol formativo, que también habrás pasado por ahí, con los padres, que es al final con los que lidias cada día en tu trabajo? Sí, he pasado por ahí, sí. Estaba 8 años en el fútbol formativo y conozco algunas anécdotas. No, para mí no es comparable. Creo que para mí es más fácil manejar un vestuario lleno de estrellas, o con una estrella, o con 10, que manejar un montón de padres. Creo que ahora mismo los padres necesitan también un curso de reciclaje, o sea, de formación, no como padres, sino como padres de niños que hacen deporte. Porque, bueno, yo ya veo Twitter, veo campos de fútbol y de fútbol sala que hay, incluso en la entrada del pabellón o del polideportivo o del campo de fútbol, como una especie de pautas, de normas, en las que aconsejan a los padres, oye, vienes aquí a aplaudir, o venimos aquí, porque yo soy padre y veo a mis hijos. Y de hecho, he estado viendo algún partido y me he tenido que separar, porque el problema todo era del árbitro, el problema era todo de tal. Y creo que los padres son educadores también, y que un padre va a animar a un campo a su hijo y no va ni a protestar al árbitro, ni a criticar al entrenador porque su hijo no juega, o al otro contrario, o a exaltarse porque el otro dice que el otro se ha tirado del equipo, no sé, cosas que yo he sufrido y que me he mostrado un poco en contra, y por eso me he tenido que retirar y aislarme un poco, porque era difícil para mí tratar de mantenerme tranquilo para ver a mis hijos competir, y eso es lo que trato de hacer. Le trato de apoyarle, pero yo soy entrenador, pero es que no le doy consejos. O sea, otra cosa es que mi hijo, por ejemplo, me pregunte luego en casa, oye papá, ¿qué me has visto? ¿Qué tal? Y yo puedo preguntarles, incluso el pequeño, que me ve trabajar y que sabe que yo hago scouting, que hago los análisis de mis partidos y veo a mis jugadores y se lo explico, y digo, papá, pues me lo haces a mí. Claro. Cosas de esas, pero durante el partido yo a mi hijo intento que preste atención a su entrenador,
porque está horrible que yo le diga a mi hijo una cosa y que el entrenador a lo mejor lo que quiere es otra distinta, cosas de esas, ¿no? Entonces creo que para entrenadores de formación y para la gente que está, para directores de formación, los que estáis en academias, nosotros ahora, unos entrenadores de Toledo, Jesús Velasco, que es entrenador en este momento del Barça, Javier Lorente, que ha sido director deportivo mío, pero también tiene muchísima experiencia como jugador de fútbol sala y de la selección, que ahora está trabajando en la federación, y Chicho, un preparador físico. Somos de Toledo y llevamos un año, hemos formado también una academia en un colegio donde ellos han ido toda la vida, hermanos maristas, se llama Toledar, como nuestro equipo de siempre, para intentar separarnos del resto de academias que lo que buscan es aparecer en Twitter diciendo que si han ganado 11-0, que si no se hablan entre directores de academia porque hay una competencia, que si se roban a los niños, cosas de esas que yo me he ido informando, que me han ido comentando, que a mí me parecen un poco fuera de lo normal. Con lo cual, un poco para devolver a Toledo una parte que nos ha dado, hemos formado esta academia intentando dotar a los niños de fundamentos técnicos, sobre todo. ¿Qué pasos, por ejemplo, nosotros somos entrenadores también, qué pasos cree que cualquier entrenador debería de seguir si, por ejemplo, está entrenando a un grupo de chavales y hay un padre de un chaval que no para de protestar al árbitro, que no para de decirle a su niño qué es lo que debe de hacer, dónde se debe de colocar, dónde debe de pasar el balón? ¿Qué pasos cree que como entrenador que está en el campo, con ese equipo, con ese niño, también con el árbitro, que forma parte del juego, que todos nos podemos enfadar con el árbitro, pero hay manera de hablar con un árbitro? ¿Qué paso deberíamos de seguir como entrenador si nos encontrásemos con ese problema? Yo soy partidario de hablar las cosas antes. O sea, yo creo que cuando se empieza a hacer algo, o va a empezar la academia, tener una reunión con los niños, o con los padres de los niños, con todos, en una sala, en un salón de actos, no sé, en un centro, y hacer un llamamiento a la educación y al respeto, porque deben darse cuenta que los otros niños son de la edad de sus hijos y están en ese periodo de formación. Se tiene que dar cuenta que los árbitros también están en periodo de formación, no son profesionales ni cobran, son niños a lo mejor con 4 años más o con 5, que están empezando, que se ganan unas perrillas porque están haciendo prácticas, porque en su futuro quieren ser árbitros. Pero ese niño también tiene un padre que a lo mejor le está viendo. O sea, si yo soy el padre del árbitro en este caso, sí, pues imaginaros cómo tendría que estar, porque ese niño que es árbitro y que parece que todo lo hace mal, sí, porque claro, nadie va a estar de acuerdo, porque es muy difícil ser árbitro, lógicamente. Sí. Incluso yo cuando arbitro en mis entrenamientos, que no me gusta hacerlo, me pagan por ser entrenador, pero ya creo, algún conflicto, pues imaginaros un chico que llega allí y se pone a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana a pitar a los niños de 8, de 6, de 4 años, 4 o 5 partidos, y tiene a los niños, que bueno, los niños generalmente no dicen nada, pero si tienen el espejo de los padres que están nerviosos, que le dicen que tal, al final los niños le metemos ese estrés a los niños. Por gestos también, ¿no? Gestos que ven en la televisión, su estrella, su... Yo, sinceramente, allí en Toledo, una de las veces vi que el árbitro paró el juego y avisó al público, porque tiene la potestad de decir, vacío el campo y paro el partido, o vacío el campo. Si queréis estar aquí, y tuvo las narices, por decirlo así, de parar y decir, padres, si no vais a no sois capaces de estar aquí con educación y con respeto hacia todos y hacia mí, por supuesto, paro el partido y solo se continúa si os vais fuera. Entonces, creo que 2 veces de estas haría que los padres entráramos en razón. Yo no me excluyo, y entonces creo que pasa por ir reeducando a los propios padres y madres, porque es muy complicado el deporte. De hecho, ya creo que en las academias pues se prohíbe que asistan a los entrenamientos, porque el padre, el abuelo, la abuela sube, va, y está el entrenador diciendo baja, y tú le estás diciendo al niño que suba, que la suelte cuando le estamos haciendo el partido. Y hay cosas que eso tenemos que reeducarles, tenemos que dar la información a los padres ya desde el inicio. O sea, antes de empezar, decirles, chicos, padres, que sois padres, muy bien, y nos dejáis a los niños a nosotros, nos dais esa responsabilidad, nosotros encantados, pero no os metáis, porque ellos cuando van al médico no le están diciendo al médico no le metas ahí el palo, o no le toques la espalda, o no le pongas ahí que le estás ocultando, y no le dicen eso, o van al abogado y le dicen, oye, que no sé, pero como del fútbol y del deporte todo el mundo opina. Es una pena porque
si el padre sabe comportarse, es para un entrenador está muy bien. A mí me encanta, por ejemplo, como entrenador, que los padres estén ahí viendo. Claro, si es un apoyo. Con respeto, Sí. apoyando a su hijo o su hija. Me encanta como entrenador, que vea el tipo de actividades, de ejercicio que hacemos, que vean los niños cómo disfrutan, cómo ríen, cómo trabajan. Me encanta. Pero una vez que empiezan los negativos y empieza a dirigir al niño, trabaja más. No, déjame a mí hacer mi trabajo, igual que dejaría un profesor de matemáticas hacer si su tiene trabajo. alguna duda, que se dirija a ti al final del entreno, al Exacto. final del partido y te diga, Duncan, oye, Eso, esto eso. me pasa. Y tú se la resuelves tranquilamente y ya está. Eso normalmente pasa, no, a ver, no voy a decir siempre porque obviamente nada es 100%, pero vamos a decir el 80 o 90% de los padres que son así nunca han jugado. Y normalmente, no todos, por supuesto hay excepciones y demás, pero por lo menos lo que yo he visto es que el padre, el que ha jugado, no hace falta jugar a primera división, no, pero el que ya ha jugado hasta los 20 y algo de años, normalmente es el que se suele comportar, porque sabe lo que hay. Obviamente no pasa siempre, pero en cuanto a mi experiencia es lo que he visto, que el padre que ha jugado, no sé, desde pre-Benjamín, Benjamín, hasta ya llegar al primer equipo de lo que sea, sabe lo que hay. Yo y creo que ya- puede ser al revés. Yo creo que los padres que han jugado y por frustración no han llegado, quieren imponer todos sus malos hábitos a sus niños. Es decir, todo lo que él no ha podido conseguir como futbolista, quiero que mi hijo lo consiga. Y lo empuja, y lo empuja, y lo empuja, y lo empuja, y al final Sí, por eso el niño decía, desde- se cansa, ¿no? El niño se cansa del fútbol, se marcha del fútbol. Es cierto que los padres queremos que nuestros hijos sean los mejores estudiando, los mejores que saquen muy buenas notas, que sean los mejores jugando Sí. a esto, a lo otro, y que cuando vamos a un campo, pues queramos que nuestro hijo meta el gol, que juegue más, y eso significa que si juega más, hay otro niño que juega menos, tendrá que jugar de manera equilibrada. Entonces hay que como padre, debemos dejar hacer al niño. Y es verdad que hay un poco de todo esto, de frustración, pero también les falta información. Ellos no saben cuántos niños llegan a primera división, muy poquitos, no saben la estadística. Habría que decírsela constantemente, ponérsela ahí, ¿sabes? De cuántos niños de una academia o de miles de academias o de 100.000 niños, cuántos llegan a primera división. Como 1% o algo así, O ¿no? exactamente, Sí, muy bueno. poquitos. Entonces, que van a jugar con sus amigos, que van a pasárselo bien, Sí. pero hay que, por eso digo que esa reunión inicial y a lo mejor luego otra a los 3 meses o 4 meses, a los meses, para cuando veas que la cosa se empieza a soltar demasiado, pues volverles a reunir y decir, chicos y chicas, que esto es deporte Sí. amateur además, o sea, que es que los niños se lo tienen que pasar bien, tienen que conocer a gente, para mejorar ciertas habilidades que no son solamente las técnicas y las de ganar, que yo no quiero enseñar a tu niño a ganar, que el ganar es una parte del proceso, que puede llegar antes o que puede llegar después, pero lo importante es que tu niño esté formado, que sea educado, que tenga valores, eso es lo fundamental para la vida, no solamente para el deporte. Y luego, Totalmente. con todo ese proceso, cuanto más amplio y más completo sea de contenido ese proceso, evidentemente se acerca antes esa opción de ganar, pero esa opción de ganar ya llega en otras edades, ¿vale? En otras edades y otras categorías. Pasando un poco lleva muy poco aquí en China, lleva varios meses, 2 meses, ¿qué tal te encuentras aquí? Pues hasta ahora, sinceramente, me están tratando muy bien, Sí. muy bien. ¿La familia también está aquí? No, he La- tenido que venir solo porque por problemas de COVID y eso no he podido trasladarles, además mi hijo estudia y era ya complicado cuando cambiarle de cole. Pues nosotros, Iván y yo, como hemos dicho, llevamos varios años aquí. Obviamente han sido para ambos 3 años sin poder volver a España, se hace muy difícil. Esperamos que este año cambie un poco la cosa y obviamente que cambie en el fútbol sala también, como bien me has dicho antes, habéis estado jugando en la burbuja. Obviamente año nuevo chino cuando estamos haciendo esto, pero después de año nuevo chino estáis empezando otra vez con la nueva temporada, ¿no? Sí, empezamos el día 1 de febrero pretemporada. Hasta ahora las noticias que tengo, la información es que la competición empieza en marzo, un poco precipitado todo, porque como bien dice, separa el país por el nuevo año chino, por la fiesta, vosotros sabéis mejor. Pero contento porque bueno, pues ya el 1 de febrero ya estamos en marcha y la competición, en vez de ser en burbuja,
o en burbujas, que ha habido 4 la temporada pasada, yo llegué un poco a la última, y bueno, 3, 2 de la primera vuelta y estaban previstas las otras 2 en la segunda, pero por tema COVID hicieron una más larga, y fue a la que yo tuve la oportunidad de asistir unas semanas. Y ahora, bueno, pues parece ser que va a haber una liga normal, regular, de ida y vuelta, de jugar en tu casa, de jugar fuera, de lo que, bueno, pues que todos estamos esperando, que ojalá poco a poco se vaya normalizando la situación. En cuanto a los objetivos, te lo digo, te pongo sobre aviso, porque es posible que pase. Normalmente lo que hemos visto durante estos años es que el entrenador que más goles marca es mejor que el que menos goles marca, aunque el otro gane más partidos. Pero si tú ganas un partido 15-0, para ellos, desde fútbol base, claro, vas a ser mejor que el que gana 5 partidos 3-0. Entonces, normalmente también te suelen poner objetivos bastante duros, sobre todo en el fútbol base, de vas a ir a este torneo, tienes que llegar a semifinales, vas a ir a este torneo, nosotros creemos que lo tienes que ganar sí o sí. Y si no, a veces algunos se ha tenido que ir para casa. Fútbol formativo hablamos. ¿Te han puesto algunos objetivos así o de momento te dejan hacer? Me han dado 2 años para ganar la liga, 2 temporadas. Es un equipo que llevará 2 temporadas o 3 en primera división, está en formación. Bueno, yo acabo de conocer, después de hacer un poco el seguimiento de diferentes jugadores para posibles fichajes, sobre todo chinos, que normalmente, entre comillas, por lo menos en fútbol sala, es difícil fichar un jugador de otras regiones o de otras ciudades porque allí les ayudan, les pagan el colegio, les dan, entonces no es fácil cambiar que un jugador en un equipo de su región cambie a otro equipo de la región, con lo cual entre comillas me tira abajo un poco todo mi seguimiento, todo mi scouting sobre jugadores y posibilidades de fichar me lo reduce bastante. Sí, se equilibra un poco, quiero decir, porque obviamente Shanghai pesa mucho sobre todo las otras ciudades de China, así que es como pero más atractivo, ¿no? Claro. Eso es lo bueno de estar trabajando aquí, que es mucho más atractivo que otras ya ciudades. Te lo diré en un mes si ha sido una ventaja o no ha sido una ventaja. De momento tengo más inconvenientes que ventajas, pero sinceramente, bueno, pues espero hacer un equipo competitivo. También voy a trabajar con la universidad, entonces para tratar, como veo las deficiencias que hay, pues que el equipo sobre todo sea de aquí, que esté formado en la mayoría por jugadores chinos. Solo permiten 2 extranjeros en fútbol sala, no sé si en el fútbol también. Está más reducido. Si necesita un cierre, aquí hay. Y bueno, pues la idea es incorporar, si podemos, más que como también el periodo de temporada es distinto al de Europa o FIFA, que se empieza en junio, julio, bueno, como los contratos, ¿no? Que empiezan en julio y acabas en junio. La competición es medio año y medio año. Aquí es pues de marzo a agosto, septiembre. Entonces es difícil ahora, en este momento, en enero, traer jugadores de Europa, en este caso, que puedan salir libres, porque lo normal es que terminen el 30 de junio. Pero bueno, trabajaremos también para el 30 de junio, si no podemos incorporar ahora uno, pues traerlos. Genial. Bueno, y ahora para acabar, Duncan te va a enseñar unas cuantas fotos. Veremos si de tu vida o qué, le he dejado a cargo de eso, no sé qué nos va a enseñar. Pero bueno, es más que nada para que nos expliques, si puedes, de primeras con una palabra, qué te representa esa foto. Y a partir de esa palabra, si quieres, te dejamos que te explayes un poquito. Pero primero, defínonosla con una palabra que te recuerda, que sientes, lo que sea, y luego ya di, pues, esto pertenece a tal, lo que, como veas. A ver si te acuerdas de esta foto. Sí, me acuerdo de esa foto, sí, me acuerdo. Eso es... Una palabra que defina esta experiencia, Una palabra... Eso fue un máster para mí, máster sería. Fue un año difícil, muy difícil en gestión. Pero acabamos campeones de Europa y campeones de Liga. Doblete. ¿Qué año fue? Sí que te acuerdas. Pues 2000, bueno, es que con Playa fuimos 3 veces campeones de Europa consecutivamente. Puede ser 2001, 2002, sería 2002. Así que... Y fue un año difícil. De hecho, ahí está mi director deportivo en Inter, Lorente, que en este caso está también en nuestra academia de los maristas, que es el chico que estaba trabajando en la federación. Así que, pero muy buenos recuerdos, por un lado, pero por otros duros, porque para mí, como digo, fue un máster de gestión. Aprendizaje, ¿no? Sobre todo. Aprendizaje. Sí. En los 20 años que ha pasado de esta foto hasta hoy en día,
¿Qué piensas del fútbol sala? ¿Cómo ha cambiado de este momento? ¿Crees que en Europa, sobre todo, se ha elevado lo que es la profesionalidad un poco del deporte? Creo que sí. Creo que, no sé, a lo mejor no voy a hablar ni voy a comparar, pero creo que el fútbol sala en este momento tenemos mejores atletas. ¿De acuerdo? Mejores atletas. Futbolistas, creo que en creatividad y en técnica, en fundamento, no tanto. Creo que jugadores de esa época, a los jugadores de esta época, técnicamente y tácticamente les daban mucho. Pero en cuanto a profesionalidad y a medios, y sobre todo eso, que son atletas. Yo tenía ahí algún jugador pues que posiblemente estaría en el 12 o 15%. También tenía de 7% de grasa, pero habría alguno con 15%. Sí. Y ahora es difícil que tú en un grupo tengas un jugador con 15 y si lo tiene 15 le vas a bajar a 10 o a 9. Entonces, también hay mucho más medios que giran en torno a que los jugadores den su máximo. Yo jugando fútbol sala, obviamente jugué mucho de joven, jugábamos 24 horas, torneos de 24 horas en diferentes universidades, en diferentes pueblos. Yo siempre encontraba que los más grandecillos, los más rellenitos, eran increíbles en fútbol sala. La potencia del balón, el control del balón en pequeño y luego después obviamente el cuerpo, y el fútbol sala hay mucho cuerpo, mucho choque también. Yo me encontraba eso, cuanto más grande, más gordito, digamos, mejores en fútbol sala. Bueno, eso posiblemente en ese momento, pero ahora ya sinceramente a nivel profesional no. Sí, ya incluso en segunda división, no, y más abajo, porque lo único que cambia de una división a otra, desde mi punto de vista, es que es la exclusividad. O sea, profesionalidad, aunque tú entrenes 3 días, das tu máximo, con niños o tal, eres profesional como formador, porque tú te vas a preparar tu entrenamiento, te vas a preparar tus tareas, te vas a preparar tal, tienes que gestionar padres, tienes que gestionar niños, y es profesional. Otra cosa, la exclusividad. Entonces, yo ya llevo muchos años de exclusividad como profesional, ¿no? Pero hay entrenadores que entrenan en categorías inferiores, que a lo mejor trabajan en algo y luego por la tarde entrenan. Y lógicamente no entrenan 5 días a la semana como yo, y entrenan 3. Pero esos 3 días que entrenan, más el partido de competición, son profesionales igualmente. Entonces, que claro, su tiempo es más reducido porque no tiene esa exclusividad. Siguiente foto. Sí. Este tío creo que nos ha enamorado a todos los que vemos el fútbol sala, sobre todo en los últimos 10 años. Está a otro nivel, creo que ha hecho a muchos ver el fútbol sala últimamente. Sí. Y creo que lo conoces. Sí, lo conozco perfectamente a Ricardino. ¿Una palabra que defina a este hombre? Bueno, creo que, como tú dices, ha sido mágico para el fútbol sala en las últimas temporadas. Creo que es un jugador distinto técnicamente, distinto tácticamente. Entrenando es muy profesional, o sea que es un ejemplo también dentro del grupo, es un ejemplo de que una estrella o de un jugador tan importante, de los que piden el balón en los últimos segundos y se lo quedan ellos, o lo pasan o hacen siempre algo bien, es muy difícil que cometa errores. Sabe jugar en cualquier lugar del campo, sabe jugar en cualquier segundo del tiempo transcurrido, y evidentemente luego tiene esa creatividad con el balón, esa capacidad técnica para hacer cosas dentro del campo increíbles, ¿no? El día a día con él debe de ser... Es bueno porque es muy competitivo, es un jugador muy profesional. Entonces, bueno, luego también es uno de los jugadores que luego a nivel contractual con empresas de deporte y de no sé qué tienen un poco más de similitud, más trascendencia, más comparación con el fútbol con algunos de los jugadores, ¿no? Porque el resto nos llegan creo que es el único como caso especial en este momento, o el momento que existe. Ha habido otros jugadores muy buenos también, pero que no era Ricardo, y que no han tenido esa o han llegado en otro momento que no es el de ahora, son circunstancias, pero como digo, es capaz de inventar siempre algo bonito, y de los que te llenan el campo, de los que traen, ¿no? Es un poco el circo a la calle, dentro de un campo de fútbol sala. Pero efectivo a la vez, es decir, el circo, claro, pero saber cuándo hacerlo y cómo hacerlo. En el periodo más importante de Movistar Inter, que han ganado
pues no sé, 5 ligas consecutivas, que ha sido la única vez que Inter ha ganado muchas veces, y ha ganado varias veces seguidas, pero 5 consecutivas ningún equipo lo ha conseguido. Pues, y él ha coincidido con ese, había un bloque enorme, pero que ha coincidido en esa. Y Portugal con el europeo también. Y luego, ¿no? efectivamente, el europeo, el mundial, Sí, o sea, que está en este momento a un nivel sí, espectacular, sí. espectacular. Muy bien, y la última foto que nos ha costado un poco encontrarla, Sí. pero es un poco de la bienvenida que te dieron aquí en Shanghai. Sí, pues sinceramente muy emotiva, porque no me lo esperaba, con mucho cariño, como hasta ahora, me están tratando con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, con mucha atención, y bueno, pues había algún jugador más, y no me esperaba que hubiera en el aeropuerto ahí tanta, aparte de la directoría, de los directores y del presidente, pero casi los chavales me han demostrado muchísimas ganas por escuchar y por hacer. De hecho, los pocos entrenamientos que hemos podido estar juntos, de tantas ganas, yo creo que han mejorado ciertos aspectos que necesitarían unos días más o unas semanas más, ¿no? para mejorar. Ya te conocían muchos, porque sí que sabemos que obviamente el fútbol de campo lo ven mucho, Sí. pero claro, cuando llegan a alguien, por supuesto que los directivos, claro que te conocen y informan a los jugadores, mira, viene este entrenador, tiene esto durante su carrera, tal, y alguno ya te decía, yo he visto algún equipo tuyo. Tengo ahí un par de esos o tres que saben perfectamente bastante de... ¿Sí? Sí. Más de ti que tú mismo. No tanto, pero no estaban descaminados. De hecho, yo creo que les iba a sorprender más en ese aspecto, y no, ellos me han sorprendido a mí. ¿Hay cantera? ¿Tenéis cantera? Ahora mismo tenemos varios asociados, colegios asociados, sí. Vale. por lo menos 4 o 5. De hecho, me han pasado por un par de ellos y han organizado torneos de fútbol sala. Es verdad que no tienen un polideportivo tapado, pero sí que había pistas de hormigón o de cemento pulido, y también de esas que dices de césped artificial. Sí. Yo incluso he impartido alguna clase, alguna masterclass, y algunos entrenadores de niños también en un terreno que a mí también me da igual, lógicamente, porque si no hay otras circunstancias, el caso es que entrenemos, pero en una pista de ese tipo de fútbol de césped artificial, pero de fútbol sala. Porque sí, lo que sí hay, y bueno, es una cosa que también quiero hablar, porque tengo pendiente unas reuniones con la Federación de Fútbol y todo este tipo de cosas, para ver cómo, porque ellos, su idea de traerme aquí es implementar un poco, ¿no? Desarrollar un poco más el fútbol. Entonces yo he preparado ahí una especie de dossier, porque veo muchas canchas de baloncesto. Entonces yo creo que en esos campos de baloncesto, pues en el centro se puede ubicar, o una cancha al lado adyacente con una portería o algo así, para poco a poco ir provocando, ¿no? A medida que vayan conociendo, pues que el niño con el padre o el niño con los amigos puedan, ya que pues, van a hacer partidos de baloncesto, van a tirar canastas con los padres, porque también puedan, efectivamente. Y así es como hemos aprendido nosotros en España, ¿no? Vamos al polideportivo. Es que no hay otra. Llevarlo un poco a la calle, intentar, pues eso, que pues hay 4 pistas de baloncesto, pues al menos 2 que metan, si no es posible construir un poquito más, pues que metan ahí una portería o porterías, para que tengan esa oportunidad, ¿no? Que de momento no se le da. Bien, pues con esto vamos a finalizar. Te deseamos lo mejor, obviamente, aquí en China. Te deseamos que gane la liga, como es tu objetivo de aquí a 2 años. Y que muchísimas gracias de parte de TPA. El placer es mío por y venir. el honor por Y aquí invitarme primero. en la siesta, pues te invitamos a unas tapillas ahora que hemos acabado. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.